Arica hasta Chillán, para que tengan una idea. Desde Arica hasta este punto más o menos, ¿ya? Chillán. Hacia abajo. Ahora, no es así porque ustedes dan diferentes direcciones a la cordillera. Es más arriba, es más abajo, y este es el punto, ¿ya? Ahora, ustedes se dan cuenta que estoy iluminado, ¿cierto? Y en el caso que hay un temblor, un terremoto, pues se habían tomado con mallas, para que no se venga abajo. Y antiguamente ustedes se dan cuenta de la película Blancanieves, Los Enanitos. ¿Cómo iban los enanitos a trabajar en la mina? Con palo y picota, ¿cierto? Bueno, hoy día la minería es un poco más avanzada. Vamos a llevar la mina de Chuquicamata a Santiago. Primero la vamos a ver desde el espacio, así se ve, ¿ya? La vamos a acercar un poco y esta mina la vamos a sacar de la segunda región. Y la vamos a llevar a Santiago. Punto de referencia. Turístico del Parque O'Higgins. Está aquí mismo. Turístico, ¿cierto? ¿Han ido a Fantasilandia? Sí. A ver. ¿Han ido a Fantasilandia, no? Sí. O por ejemplo, el Estadio Nacional. Caen casi 80.000 personas para ver, ¿ya? O por ejemplo, el parque donde está el museo, el parque de la Cristo Normal. ¿A qué punto piensan ustedes que se parece Chuquicamata? ¿A Club? Si Chuquicamata estuviera acá en Santiago sería de esta forma, ¿ya? Es decir, las 80.000 personas que están paradas en el estadio, un puntito, ¿cierto? Y entre el parque, la Quinta Normal, el Club Hípico y el Parque O'Higgins, ni siquiera en cambio ustedes acá somos campeones mundiales de cobre y segundo, tercero. Ya. Entonces en este caso hay que ser un poco más nacionalista, es decir que somos campeones mundiales en producir cobre, ¿cierto? El ánodo y el cátodo. Ya para ver un poco mejor, ¿ya? El consumo de cobre, fíjense, cuando empezaron a sacar cobre se encontró en Asia Menor, ¿cierto? Por lo mismo Asia Menor es uno de los principales productores de consumidores de cobre. Y dice un poco el uso que tuvo, por ejemplo, hacer estatuillas, por ejemplo, instrumentos para la casa y joyas. Ahora fíjense esto, porque hoy día el que la lleva es China, ¿se dan cuenta? ¿Y qué produce China? Electrodomésticos, ¿cierto? Chips de computadora, cables de computador. Por ejemplo, ahí tenemos que el gran pic es de China, ¿cierto? Las propiedades del cobre. El cobre es bien bonito, es bien estético. Es decir, el cobre, por ejemplo, se puede hacer con diferentes joyas, como hemos visto en la historia. También tenemos que el cobre es bastante resistente. Por ejemplo, ¿has visto el planetario de Lusacho, no? Profesor Mapocho. Está en Estados Unidos, está con libertad, tiene cobre en la superficie, ¿ya? También tenemos que el cobre es un excelente conductor de electricidad. Por ejemplo, ¿quién de ustedes tiene un televisor en la casa? Una radio, un computador, un MP3. Bueno, todo eso tiene cobre. Y aunque el cobre sea de este tamaño, sigue siendo el mismo. Puede pasar calor y electricidad, ¿ya? Y en el caso que esté en contacto con el agua, el contacto con el agua no le perjudica el cobre, sino que se mantiene, ¿ya? Es bastante lento el proceso ante el agua. Por lo mismo se dice que es resistente a la corrosión, ¿ya? El cobre también es bactericida. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los hospitales, si los hospitales, por ejemplo, las manillas de los baños fueran con cobre, sería un poco más higiénico, ¿cierto? O, por ejemplo, también las salas de urgencia, si ustedes se dan cuenta, llegan miles de heridos, ¿cierto? En este caso, si fueran con los instrumentos quirúrgicos de cobre, sería un poco más saludable, ¿cierto? Y no tenían contacto tanto con las bacterias de las diferentes personas que vienen de uno a otro. Y el cobre tiene la capacidad de mezclarse, hay más de 100 mezclas de cobre, ¿ya? Se puede mezclar con el oro, con la plata, con el estaño, con el zinc. El cobre es bastante amigable, se puede decir, con otros metales. También tenemos que acá el cobre está en el cuerpo. ¿Cómo piensan ustedes que llega el cobre al cuerpo? Magnetismo, ya, muy extremo, ya. ¿Qué otra cosa? Sí, comida. Comiendo cobre. O sea, agarran el lingote y empiezan ¿no? Por ejemplo, ¿quién de ustedes come lentejas? Yo. Porotos. Yo. Lechuga. Yo. Tomate. Yo. ¿Chocolate? Sí. Bueno, todo esto tiene cobre. Así como están comiendo el chocolate, están comiendo cobre, ¿cierto? Ahora bien, por ejemplo, la sencilla razón, ¿dónde sacamos la lechuga? De la... ¿No? O sea, del cobre. O sea, viene con mineral de cobre. ¿Se dan cuenta? ¿Y para qué sirve el cobre? La formación de los huesos, las neuronas, los tejidos de la piel, ¿ya?
¿El cobre es un recurso renovable o no renovable? No renovable. Pero es 100% reciclable. O sea, se puede volver a reutilizar. ¿Ya? Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? ¿No? Ok.